En este video vamos a ver un par de ejemplos de aplicación del principio de superposición en el análisis de circuitos o en su modelo de pequeña señal. El principio de superposición se aplica a sistemas lineales como los modelos de pequeña señal de los circuitos con transistores y me refiero al siguiente, ¿no? Si tenemos un sistema lineal que tiene dos estímulos, por ejemplo, dos tensiones de entrada, P1, P2. Entonces, el efecto de esas dos tensiones de entrada en una tensión de salida se puede obtener combinando los efectos de los estímulos individuales, ¿no? Es decir, yo puedo dejar solamente la fuente B1 y el B2 queda anulado. Entonces aquí yo tengo una primera salida, B1. Después puedo anular el primer estímulo y dejar el segundo. Y ahí obtendría una nueva salida, BO2. Entonces, el principio de superposición me permite afirmar que Vout es la suma de Vout 1 más Vout 2. Ok, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo esto nos puede ayudar en el análisis modelos en pequeña señal? Por ejemplo, ganancia en pequeña señal. ¿Cómo no puede dejar las cosas más fáciles? Veamos un par de ejemplos. Veamos un amplificador de puerta común. Vamos a hacerlo con PMOS esta vez. Puerta común con su resistencia RO del transistor y una resistencia de carga, por ejemplo. Y queremos ver el efecto de una señal aplicada aquí, una pequeña señal aplicada aquí, en esta salida. ¿No? Podría ser, por ejemplo, cuando analizamos el PSRR en algunos amplificadores, ¿no? El voltaje está fijo. Ok, pues en el modelo pequeña señal, ¿no? Vamos a reemplazar el transistor por la fuente dependiente y vamos a notar que la señal Bin se propaga a través de dos caminos hacia la salida. Y para dejarlo explícito, voy a dibujar de manera separada, como en este caso. Ok. Entonces, a pesar de que no tenemos dos estímulos, como en el caso del modelo anterior, donde vimos el principio de superposición, no tenemos dos estímulos, podemos aplicar el principio. Si consideramos aquí dos entradas, las dos son iguales, pero usando el principio podemos obtener una expresión de Vout en función de un V1 y un V2, y después reemplazar V1 igual a V2 igual a Vin, ¿no? Podemos hacer eso. Ok, entonces vamos a hacer eso de manera directa. Vamos a poner aquí, esto sería GM Vin, ¿no? Y usando el principio, anulamos una de las entradas, por ejemplo, anulamos esta entrada, la ponemos a tierra, entonces esto va a tierra, y si eso va a tierra, solamente tenemos la fuente de corriente pasando por el paralelo de RL con R0. Entonces, en ese caso, la contribución a la salida va a ser igual a GM, por aquí. Entonces, Vout va a tener la contribución de ese primer camino, que sería GM por el paralelo, RO, RL entre RO más RL, ¿no? Por Bin, ¿cierto? Por Bin. Y la otra contribución vendrá del otro camino. Entonces, cuando anulamos, ahora mantenemos este Bin y anulamos el otro. Tenemos este Bin y anulamos el otro, lo ponemos a tierra. Entonces, si ponemos a tierra, esta fuente de corriente va a ser 0, ¿no? GMBin, y solo tenemos un divisor resistivo. Sería RL entre RL más R0.
ponemos aquí más RL entre RL más R0, ¿no? También multiplicado por BI. Como dije, ¿no? Es como multiplicado por un B1 más multiplicado por un B2, pero luego en la expresión final reemplazo B1 igual a B2 igual a BI y lo paso a dividir. Y ya tenemos la respuesta. Simplemente factorizamos aquí para dejarlo de manera más compacta. RL entre RO más RL multiplicado por GMRO más 1. Listo. Entonces, esta sería la expresión final de la ganancia de pequeña señal de ese circuito. Ok. Y bueno, yo he comparado con hacerlo de manera directa y sí sale un poco más simple, ¿no? Otro caso donde se puede aplicar esto es para ver el efecto de la capacitancia Miller. Entonces veamos ahora un surtidor común. Hagamos con NMOS. Resistencia de salida. RO. A tierra. Y aquí coloquemos un condensador entre la puerta y el drenado. Y aquí la entrada. Bien, entonces usemos la misma estrategia del caso anterior. Notemos que hay dos caminos por donde se propaga la señal. Uno es a través de este condensador y el otro es a través del efecto de transconductancia de este transistor. Entonces, vamos a considerar esos dos caminos. Condensador, ¿no? Bin, y por otro lado, el efecto de transconductancia aquí, ¿no? MBin. Y vamos a asumir por un momento que son dos entradas separadas, B1 y B2. Entonces, cuando anulamos esto, por ejemplo, que hacemos 0, tendríamos solamente este circuito RC. Yo quiero calcular VA, ¿no? Es conveniente que recordemos esta expresión. El filtro pasa alto, ¿no? Cuando tienen un filtro pasa alto, entonces la función de transferencia es RCS entre 1 más RCS. Entonces vamos a aplicar eso aquí. Entonces el Vout sería para este primer camino a través del condensador simplemente igual a RO CMS entre 1 más RO CMS. Aquí es CM. Ok, todo eso multiplicado, digamos, por un B1, ¿no? Luego anulamos la otra entrada y consideramos la que habíamos hablado antes, esta, GMBin. En ese caso, vamos a tener la expresión de la ganancia de un amplificador surtidor común, donde la carga es el paralelo de RO con CM, ¿no? Entonces, es bueno recordar esa expresión también, es bastante útil, bastante frecuente, paralelo. El paralelo es R entre 1 más RCS. Entonces aquí yo tendría, ¿no? Como es inversor, menos Gm por ese paralelo de la resistencia con el condensador, que como recordamos es RO entre 1 más ROCMS. Ya está. Entonces uno va por B1, el otro va multiplicado por B2, hacemos B1 igual a B2 igual a B y pasamos a dividir y tenemos la respuesta. Es una respuesta conocida, ¿no? Vamos a factorizarla. Voy a factorizar, eh, vamos a factorizar, por ejemplo, menos GMRO, que es la ganancia de C, por, en el denominador vamos a tener evidente ahí el polo, y en el numerador vamos a tener el 0, que, como ustedes ya saben, queda en el plano derecho, ¿no? Del plano complejo. Sería GM entre CM, ¿no? Es un resultado conocido de esta estructura de Miller, ¿no? Y esa sería la respuesta. Nuevamente le comento que comparando este procedimiento con un procedimiento por la ley de Kirchhoff, eh,
Este me parece un poco más corto. Pero bueno, ustedes pueden comprobarlo y ustedes pueden escoger que me parezca más fácil, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Si les gustó este contenido, por favor dejen un like en mi video, inscríbanse al canal y activen las notificaciones.